Se nos enseña desde la infancia que los mitos son meros cuentos. Los griegos inventaban monstruos, los marineros relataban leyendas sobre serpientes marinas, y los cronistas mentían sobre ciudades perdidas para entretener a los reyes. La narrativa oficial siempre ha sido simple. Existe la historia seria y aburrida en los libros de texto, y está la fantasía para el entretenimiento. Es un cuento dulce, pero, como de costumbre, omite la mejor parte. La realidad es mucho más absurda y perezosa que la invención. Resultó que muchas de estas fantasías son simplemente informes de testigos presenciales que los historiadores serios se negaron a aceptar. Ustedes en el canal han roto la historia, y hoy desvelaremos 33 mitos históricos que, para horror de todos los listillos, resultaron ser pura verdad. Hecho número 1. Troya. Casi 3000 años. La Ilíada de Homero fue el principal éxito taquillero de la antigüedad, un poema épico sobre la guerra y un caballo de madera gigante. Todos los historiadores serios del siglo XIX asentían educadamente. Gran literatura, pero la ciudad no existió. Era un mito, una metáfora, una invención. Y entonces entró en escena Heinrich Schliemann, no un arqueólogo, sino un empresario aventurero que desde niño era fanático de Homero. Estaba convencido de que Troya existió de verdad y se dispuso a buscarla, utilizando la Ilíada como navegador GPS. La comunidad científica se llevó las manos a la cabeza y Schliemann, zas, la encontró en Turquía. Spoiler, tenía razón, pero ahí reside el principal quiebre. Schliemann estaba tan obsesionado que simplemente voló Troya a dinamitazos. Excavó una trinchera a través de 9 capas culturales, 9 ciudades una encima de otra, destruyendo la mayor parte de esa Troya que buscaba. Brillante, encontró el tesoro, lo sacó ilegalmente del país y le organizó una sesión de fotos a su esposa con diademas antiguas. El mito resultó ser verdad, pero lo encontró un fanático que, de paso, destruyó otros 8 mitos. Hecho número 2. Las Amazonas. Los griegos estaban literalmente obsesionados con ellas. Una nación entera de mujeres guerreras. El mito de la mama cortada es una mentira. Ellas pateaban traseros a los héroes griegos. La historia oficial era simple. Era una metáfora sexista. Los griegos, decían, temían a las mujeres fuertes y se inventaron esta pesadilla para demostrar que el caos de la mujer siempre perderá ante el orden de los griegos barbados. ¿Sonaba lógico? Hasta que los arqueólogos empezaron a excavar los kurganes escitas, desde Ucrania hasta Siberia. Esperaban encontrar hombres guerreros y mujeres con collares, pero encontraron entierros femeninos con equipo de combate completo. Carcajes con flechas, lanzas, hachas de guerra. Más aún, el análisis de los huesos reveló lo que los griegos describían en sus mitos. Heridas de batalla, cráneos perforados, puntas de flecha incrustadas en los huesos. Estas mujeres las usaban activamente. Los griegos no inventaron nada. Simplemente escribían reportajes desde la frontera, describiendo a sus vecinas reales, las nómadas, escitas y sármatas. Hecho número 3. Vinlandia o los vikingos en América. Durante casi 1000 años, solo tuvimos un par de sagas islandesas donde Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo, llegó navegando a Vinlandia, la tierra del vino, alrededor del año 1000 de nuestra era. Allí pasó el invierno y luchó contra los Skrellingjar locales, 500 años antes de Colón. Los historiadores simplemente lo descartaban. Folclore, cuentos de borrachos de hombres barbudos. Todos sabían que América la descubrió Colón. Era un hecho de hierro. Y entonces, en la década de 1960, el investigador noruego Helge Ingstad y su esposa, la arqueóloga Anne Stein, decidieron comprobar los cuentos.
Siguieron el rastro de las sagas y se toparon con el asentamiento de Lance o Meadows, en Canadá. Las excavaciones confirmaron: era un asentamiento escandinavo al 100%. Casas semisubterráneas, una herrería, remaches, todo datado alrededor del año 1000. El mito resultó ser un diario de navegación. Colón no descubrió América. Simplemente tuvo mejor relaciones públicas. Hecho número 4. El Kraken. Durante siglos, los marineros escandinavos contaron historias sobre una criatura del tamaño de una isla que con sus tentáculos arrastraba barcos al fondo. El obispo Pontoppidan, en 1755, lo describió detalladamente como el monstruo marino más grande. Por supuesto, los académicos ilustrados con pelucas solo se reían. Histerias colectivas. Los marineros bebían demasiado. La leyenda del Kraken se convirtió en sinónimo de invención. Y entonces, estas invenciones empezaron a aparecer en las costas. En 1850, el zoólogo danés Japetus Steenstrup recibió un pico gigante de este mito, del tamaño de una cabeza humana. Resultó que el Kraken no es un mito, es el Architeuthis dux, o calamar gigante. Una criatura de 13 a 18 metros de largo que vive a enormes profundidades. Los marineros no mentían. Simplemente fueron los primeros en ver aquello en cuya realidad la ciencia se negaba a creer. Hecho número 5. Los palacios flotantes de Calígula. Los historiadores romanos adoraban escribir material comprometedor. Describían a Calígula como un psicópata que construyó en el lago Nemi 2 barcos gigantes para el placer. Villas flotantes con mármol, baños y jardines para orgías. Durante siglos, esto se consideró propaganda negra e hipérbole. Bueno, los romanos no podían construir algo así solo para malgastar el presupuesto. Era un mito de decadencia. Y entonces, en 1927, entró en escena Benito Mussolini. Obsesionado con el renacimiento de Roma, ordenó vaciar el lago Nemi para verificar la leyenda. ¿Qué podría salir mal? Cuando el agua se retiró, allí estaban 2 barcos gigantes, de 70 y 73 metros de eslora, palacios flotantes con fontanería, mosaicos. El mito de Suetonio resultó ser un modesto reportaje, pero el quiebre más cínico estaba por llegar. En 1944, los nazis incendiaron el museo donde se conservaban los barcos. El mito resultó ser verdad. Lo sacamos, lo probamos, y de inmediato lo destruimos. Hecho número 6. Las hormigas excavadoras de oro de Heródoto. El padre de la historia, Heródoto, escribió muchas cosas extrañas. Por ejemplo, sobre hormigas gigantes en Persia e India, del tamaño de zorros, que cavaban túneles, arrojando arena dorada. Durante siglos, este fue el caso número 1 para demostrar que Heródoto es el padre de las fake news. ¿Hormigas gigantes excavando oro? ¿En serio? Se consideraba un cuento absurdo. Hasta que en la década de 1980, el etnólogo Michel Peissel viajó al Himalaya. Encontró rastros de la leyenda. Resultó que Heródoto no mentía. Fue víctima de una mala traducción. Las hormigas son marmotas del Himalaya. Son del tamaño de zorros. Cavan túneles profundos y, sí, arrojan a la superficie arena aurífera que los locales recogen. Simplemente, en el dialecto local, la palabra para marmota y hormiga de montaña sonaba parecida. Heródoto simplemente anotó lo que le contaron. El mito resultó ser un informe estropeado por la traducción. Hecho número 7. La ciudad perdida de Heracleión. Otra fábula de Heródoto. Describía a Heracleión como una mítica metrópolis egipcia en la desembocadura del Nilo, que incluso Helena de Troya había visitado. Más tarde, la ciudad simplemente desapareció. Los historiadores estaban seguros. Era una metáfora
o un error, ni rastro. Una ciudad fantasma. Así fue hasta el año 2000. El arqueólogo submarino francés Franck Goddio buscaba barcos napoleónicos y, en lugar de eso, encontró toda una ciudad sumergida. Sí, lo han oído bien, era Heracleión. La ciudad no era un mito, simplemente se había ahogado. Enorme estatua de un faraón, templos, cientos de anclas, toda una metrópolis que se hundió lentamente en el agua en el siglo VIII de nuestra era debido a la subsidencia. Yació en el fondo durante 1200 años, mientras los historiadores la consideraban una invención. Hecho número 8. Canibalismo en Jamestown. Sombríos rumores de que los primeros colonos ingleses en América se comían entre sí circularon durante siglos, especialmente sobre el período de hambruna del invierno de 1600-9610. Pero siempre se atribuyó a la propaganda negra de los competidores o a cuentos absurdos. Los caballeros no hacen eso. En 2012, en un pozo de basura del fuerte de Jamestown, los arqueólogos encontraron el cráneo de una niña de 14 años, Jane. En el cráneo y en los huesos de la espinilla había claras e inequívocas huellas de desmembramiento. Cortes precisos pero torpes de un hacha pequeña en la frente y la nuca para abrir la caja craneal. El análisis mostró que no fue un asesinato ritual ni un ataque. Fue un desesperado trabajo de carnicería post-mortem para extraer el cerebro. El mito resultó ser una verdad tan espantosa que simplemente se negaron a reconocerla durante 400 años. Hecho número 9. El laberinto del Minotauro. El palacio de Cnosos. Todos conocen el mito. En Creta, en un laberinto gigante, vivía el Minotauro, medio hombre, medio toro. Claro, nadie buscaba al monstruo, pero el laberinto en sí se consideraba una invención hasta que el arqueólogo Arthur Evans comenzó a excavar en Creta a principios del siglo XX. Desenterró el palacio de Knossos y fue un shock. El palacio resultó ser una gigantesca y caótica estructura de 20.000 metros cuadrados, con miles de habitaciones, callejones sin salida y pasillos. Perderse allí era lo más fácil del mundo. Spoiler. Este era el laberinto. Además, todo el palacio estaba literalmente dedicado a los toros. Frescos con juegos de toros, un antiguo rodeo, símbolos por todas partes del doble hacha, labris. De ahí posiblemente la palabra laberinto. Evans no encontró un mito. Encontró un palacio real. Hecho número 10. El Imperio Hitita. Durante mucho tiempo, los hititas fueron un mito bíblico. Se mencionaban varias veces en el Antiguo Testamento. Pero eso era todo. Ni una sola fuente egipcia, ni una sola fuente griega hablaba de ellos. Los historiadores serios del siglo XIX estaban seguros. Era una invención. Ese pueblo no existía. Y entonces, en 1834, se encontraron las ruinas de la ciudad de Hattusha en Turquía. Y en 1906 comenzaron a excavar allí de verdad y encontraron la capital de todo un imperio, decenas de miles de tablillas de arcilla. Resultó que el pueblo mítico era la tercera superpotencia de la Edad de Bronce, a la par con Egipto y Asiria. Fueron ellos quienes lucharon contra Ramsés II en la batalla de Kadesh. Resultó que la Biblia tenía razón. Hecho número 11. Las piedras solares vikingas. Otra fábula islandesa. Las leyendas decían que los vikingos tenían un cristal mágico, el Solarstein, que les permitía determinar la posición del sol incluso con niebla espesa o nubosidad. Esto les daba una ventaja tramposa en la navegación. Los historiadores lo consideraron una metáfora poética. ¿Magia? Pero en 1967, un arqueólogo danés supuso que podría ser un mineral real, la espita de Islandia. Este cristal tiene la propiedad de la birrefringencia y puede polarizar la luz. Si se gira,
Se puede captar un patrón que indica exactamente el sol oculto tras las nubes. Y entonces, estos cristales comenzaron a encontrarse en barcos hundidos. Hecho número 12. Oricalco. El metal de la Atlántida. Platón en sus diálogos describía la Atlántida. Mencionaba el legendario metal oricalco, que se valoraba inmediatamente después del oro. Las paredes del templo de Poseidón estaban cubiertas con él y brillaba con una luz roja. Durante siglos, esto fue, al igual que la propia Atlántida, simplemente un cuento, una metáfora filosófica. Nadie buscaba oricalco porque no existía. Era la piedra filosofal para los griegos. Y entonces, en 2015, cerca de las costas de Sicilia, se encontró un barco hundido hace 2600 años. A bordo yacían 39 lingotes. Los científicos hicieron un análisis. Se descubrió que era una aleación de cobre, zinc y una pequeña cantidad de níquel, plomo y hierro. Brillaba con una luz roja. Sí, no te equivocaste al oírlo. Este era el mismo oricalco. Platón, al parecer, no inventó el metal, sino que describió una aleación de latón muy real, aunque rara, que en su época se valoraba increíblemente. El mito resultó ser simplemente una lista de precios de antiguas aleaciones. Dato 13. El rey David. Tel Dan. Durante mucho tiempo, el rey David, el mismo que derrotó a Goliat, fundó Jerusalén y fue el estándar de oro de los reyes. Fue considerado una figura mitológica. Para los historiadores serios y minimalistas, estaba a la par del rey Arturo. Simplemente un héroe cultural que los judíos inventaron para crear un gran pasado. No había pruebas extrabíblicas de su existencia, ni una sola. Spoiler: buscaron mal. En 1993, en Tel Dan, en el norte de Israel, los arqueólogos encontraron un trozo de estela basáltica, una piedra con una inscripción. En ella, un rey arameo, enemigo de Judá, se jactaba de sus victorias y mencionó que había arrasado la casa de David. Fue la primera prueba de hierro extrabíblica de que la casa de David, es decir, su dinastía, era un hecho histórico real en el siglo IX a.C. El rey mítico de repente se convirtió en histórico. Dato 14. Sacrificios de niños en Cartago. Los historiadores griegos y romanos adoraban demonizar a sus principales enemigos, los cartagineses. Escribían cosas espantosas. Supuestamente los cartagineses sacrificaban masivamente a sus propios hijos, quemándolos vivos en estatuas del dios Baal Hamon. Esto se consideraba la clásica guerra sucia, propaganda de los vencedores para justificar la destrucción total de la ciudad. Pero la gente no puede volverse tan loca. Y entonces los arqueólogos empezaron a cavar en Cartago, la actual Túnez. Encontraron tofets, santuarios especiales, y en ellos miles de urnas. En las urnas había restos de bebés, recién nacidos y niños de hasta 4 años. El análisis demostró que no eran simplemente niños fallecidos, sino víctimas. El mito resultó ser una verdad tan terrible que los historiadores modernos todavía debaten. Pero los hechos son los hechos. La propaganda de Roma fue, en esencia, un reportaje. Dato 15. El vellocino de oro. Tecnología de extracción. El mito de los argonautas. Jasón y su equipo de superhéroes navegan a Cólquida, la Georgia moderna, en busca de un artefacto mágico, el vellocino de oro. Suena a puro cuento de hadas, ovejas dragones voladoras, magia. Pero, ¿y si no es un mito, sino una descripción de una tecnología? Spoiler: así es. Los historiadores y geólogos se han estado preguntando durante mucho tiempo, ¿por qué Cólquida? Resultó que en esta región del Cáucaso existía un método real de extracción de oro desde hace siglos. Los lugareños extendían pieles de oveja, un vellocino, en los ríos auríferos. Las pesadas partículas de oro se depositaban y se enredaban en la lana densa.
se volvía dorado. Simplemente lo secaban y extraían el oro de ella. El mito del vellocino de oro es, probablemente, solo la descripción de una expedición en busca de una valiosa tecnología de extracción. Dato 16. El unicornio siberiano. El Asmotherium. Las leyendas de unicornios existen en casi todas las culturas. Un caballo mágico con un cuerno en la frente. Por supuesto, es un mito, pero cada mito tiene sus raíces. Conoce al Elasmotherium sibiricum. El unicornio siberiano es un rinoceronte prehistórico gigante que vivió en Eurasia. Era del tamaño de un elefante y tenía un solo cuerno, pero gigantesco, de hasta 2 metros, que crecía directamente de su frente. Antes se creía que se habían extinguido hace cientos de miles de años, pero hallazgos recientes demostraron que se extinguieron hace solo 29 a 39.000 años. Los antiguos humanos los vieron. El mito del unicornio es, muy probablemente, simplemente paleontología de memoria, una descripción oral de una bestia real y extraña. Dato 17. Ricardo II, el jorobado. Gracias a Shakespeare. Ricardo II tiene la peor prensa de la historia. Se le describe como un jorobado malvado, traicionero y feo. Los historiadores creyeron durante mucho tiempo que se trataba de una guerra sucia de la dinastía Tudor, que derrotó a Ricardo y tomó el trono. Necesitaban demonizar al enemigo. La imagen del jorobado era simplemente una metáfora de su alma retorcida. Así fue hasta 2012. En Leicester, Gran Bretaña, bajo un aparcamiento de asfalto, se encontró un esqueleto. El análisis de ADN confirmó. Era Ricardo II. Y adivina qué. Realmente tenía una escoliosis espinal grave en forma de S. No era un jorobado en el sentido literal, pero un hombro estaba notablemente más alto que el otro. El mito sobre su dolencia física resultó ser verdad. Dato 18. La ciudad hundida de Élice. Era la Atlántida griega mucho antes de que Platón se hiciera famoso con este tema. Autores de la antigüedad escribían que Élice era la capital de Acaya, pero se enorgulleció tanto que Poseidón la eliminó de la conversación de la noche a la mañana. En el 373 a.C., terremotos y tsunamis simplemente arrasaron la ciudad. Los historiadores oficiales de turno consideraron esto un cuento moralista. Pero una ciudad no puede simplemente desaparecer. Era una metáfora, una advertencia para los engreídos. Durante siglos la buscaron en el mar. ¿Lógico? ¿Lógico? Spoiler, la buscaron en el lugar equivocado. En 1990, los arqueólogos, tras décadas de búsqueda, encontraron Élice no en el Golfo de Corinto, sino en tierra, bajo una gruesa capa de limo. El tsunami primero arrasó la ciudad, y luego el río. Durante 2000 años, la enterró bajo tierra. No fue una metáfora. Fue un reportaje exacto sobre un desastre natural. Dato 19. La ciudad perdida de Tenes. Según la leyenda, esta ciudad griega fue fundada por prisioneros troyanos, los mismos que sobrevivieron tras la caída de Troya. La ciudad incluso se mencionaba en el mito de Edipo. Pero como muchas otras, Tenes simplemente desapareció de la historia. La narrativa oficial era simple. Si no podemos encontrarla, significa que no existió. Otro cuento para vincular a su linaje con los grandes héroes de Troya. Un truco publicitario clásico. Así fue hasta 2013. Los arqueólogos comenzaron excavaciones en el sur de Grecia y se toparon con ella. Las excavaciones de 2018 confirmaron: es una ciudad grande, rica y autónoma. Encontraron monedas, cerámica, tumbas intactas con ricas dotaciones. El mito de los fundadores troyanos resultó ser un capítulo real en un libro de historia. Dato 20. Los vapores del oráculo de Delfos. Etileno. El principal centro de profecías de la antigüedad. El mito decía:
La sacerdotisa Pitia se sentaba en un trípode sobre una fisura en la tierra, inhalaba el aliento divino y, cayendo en trance, profería delirios que los sacerdotes traducían en profecías. Los historiadores serios de los siglos X al XX simplemente se reían. ¿Qué gases? Comprobaron el templo. Ninguna fisura. Conclusión. Era un teatro. Las sacerdotisas eran simplemente actrices, y el mito, una puesta en escena para turistas. Y entonces entraron en juego los geólogos. Descubrieron que el templo estaba construido exactamente sobre la intersección de dos fallas geológicas, y de estas fisuras realmente emanaba gas, en particular, un hidrocarburo ligero, el etileno, y el etileno en pequeñas dosis causa euforia y un estado de trance. El mito no era un mito, era un manual de instrucciones. Dato 21. El puente de Hanuman, el puente de Rama. Según la epopeya india ramayana, el dios rey Rama, para salvar a su esposa Sita del cautiverio, construyó un puente de la India a Sri Lanka. Es más, no lo construyó solo, sino con la ayuda de un ejército de vanaras, o monos. Durante milenios fue solo un hermoso cuento. Un puente construido por monos. ¿En serio? Pero aquí está el detalle clave. Si abres el mapa satelital, verás que entre la India y Sri Lanka realmente hay un puente. Una cadena de 48 kilómetros de bajos, bancos de arena y diminutas islas. Parece exactamente las ruinas de un antiguo puente. Los geólogos discuten su origen, pero el hecho es que existe y es lo suficientemente poco profundo como para cruzarlo. El mito resultó ser simplemente un mapa. Dato 22. Trepanación en la Edad de Piedra. La idea de que los humanos prehistóricos, los hombres de las cavernas, practicaban neurocirugía suena a delirio. ¿Qué tipo de operación? Apenas podían conseguir fuego, pero los arqueólogos de todo el mundo, desde Francia hasta Perú, han comenzado a encontrar cráneos, miles de cráneos, y en ellos orificios redondos y limpios, perforados, no rotos, sino precisamente perforados con herramientas antiguas. Pero lo más impactante son los bordes de estos orificios. Habían sanado. El tejido óseo había crecido. Spoiler, los pacientes sobrevivieron. No fue una ejecución, fue una cirugía real y exitosa de hace 10.000 años. El mito de los salvajes brutos se rompió con un escalpelo prehistórico. Dato 23. Cazadores de cabezas celtas. Los romanos y los griegos escribían sobre los celtas, los galos, como bárbaros salvajes. La característica principal de su propaganda. Los celtas cortaban las cabezas de los enemigos, las colgaban de las sillas de montar y luego las clavaban sobre la entrada de sus casas. Supuestamente embalsamaban las cabezas especialmente valiosas en aceite de cedro. Durante siglos, esto se consideró guerra sucia. Los romanos necesitaban justificar la conquista de la Galia, así que inventaban horrores. Y entonces los arqueólogos comenzaron a excavar y encontraron trofeos. En Francia se encontró todo un santuario, lleno de calaveras humanas. Había rastros de corte en ellas. Pero el detalle principal, el análisis mostró que algunas cabezas habían sido tratadas con resina, es decir, embalsamadas. El mito de la propaganda romana resultó ser una dura realidad. Dato 24. El año sin verano. 1816. En Europa y América del Norte llegó el apocalipsis. En junio y julio, nevó en Nueva York y en Inglaterra. Los ríos se helaron. La lluvia interminable se llevó toda la cosecha. Comenzó una hambruna mundial, epidemias de tifus, disturbios por el pan. La gente creyó seriamente que había llegado el fin del mundo. No era un mito, era la realidad. ¿Pero por qué? Nadie lo sabía. La ciencia seria culpaba a las manchas solares, y ahora el cambio. La causa estaba al otro lado del planeta.
Un año antes, en 1815, en Indonesia, se produjo una megaerupción del volcán Tambora, la más grande de la historia de la humanidad. Lanzó 150 kilómetros cúbicos de ceniza a la atmósfera que bloquearon el Sol, causando un invierno nuclear. Pero la gracia es que hace 200 años no había noticias globales. La gente en Ginebra, donde Mary Shelley, debido a este clima, escribía Frankenstein, simplemente no sabía del volcán. El mito del invierno de la hambruna era simplemente un pronóstico del tiempo. Dato 25. Cíclopes. Todos conocen a los cíclopes, gigantes pastores tuertos que Odiseo derrotó épicamente. Los griegos estaban seguros de ellos. Incluso encontraban sus huesos gigantescos. La ciencia seria estaba segura. Un mito, una metáfora de la fuerza salvaje. Pero, ¿de dónde tanta certeza detallada sobre un gigante tuerto? Los paleontólogos encontraron la respuesta. En Creta y Sicilia, donde vivían los cíclopes, los griegos encontraban constantemente cráneos de mamuts enanos. Y ahora el detalle clave. Un elefante o un mamut no tiene cuencas oculares prominentes como un humano. Tiene una gigantesca cavidad nasal central para la trompa, que parece exactamente una gigantesca cuenca ocular. Los griegos encontraban cráneos de mamuts. Veían un agujero en el centro y huesos enormes. La conclusión: un gigante tuerto. El mito de los cíclopes es simplemente el primer error de la paleontología en la historia. Brillante. Hecho 26. La legión romana perdida en China. Año 53, antes de Cristo. Batalla de Carras. Los partos aniquilan al ejército de Craso. Derrota total. Pero según la leyenda, una parte de los legionarios, unos 10.000, no murió, sino que retrocedió, se dirigió al este, se convirtió en mercenaria y llegó hasta China. Los historiadores se reían. Romanos en China, cuentos de hadas. Y luego en China, en la aldea de Lixian, al borde del desierto de Gobi, los historiadores descubrieron algo extraño. Los habitantes locales tenían rasgos europeos, ojos verdes, cabello claro, y leyendas locales sobre soldados extraños. Además, las crónicas chinas mencionaban que en el año 36, antes de Cristo, los Han lucharon contra los Xiongnu, y estos últimos tenían mercenarios que se defendían con armaduras como escamas de pez. Un análisis genético del año 2005 reveló un origen europeo en el 56% de los habitantes de la aldea. El mito de la Legión Perdida resultó ser un capítulo bastante real en la historia de China. Hecho 27. Las lágrimas de Pele. Mitos hawaianos. Pele es la diosa de los volcanes. Cuando enfurece, llora lágrimas y lanza cabellos. Los habitantes locales recolectaban estas lágrimas y cabellos durante siglos como reliquias sagradas. Para el mundo civilizado, era simplemente folclore adorable. Una diosa llorando. Ajá. Resultó que no era un mito, sino un libro de texto de geología. Las lágrimas de Pele son un término real. Son gotas de lava que explotan en el aire y se solidifican en forma de lágrima. Y el cabello de Pele es vidrio volcánico. Cuando la lava es lanzada y estirada por el viento, se solidifica en forma de finísimos hilos dorados, parecidos a cabellos. Los hawaianos no inventaban, simplemente daban nombres poéticos precisos a procesos geológicos que veían cada día. Hecho 22. Poncio Pilato. El prefecto romano que se lavó las manos en el asunto de Cristo. Durante siglos, solo se le conoció a través de los evangelios. Ningún historiador romano, ningún documento lo mencionaba. Para la ciencia seria, era un argumento conveniente. Pilato, al igual que Jesús mismo, era muy probablemente un personaje literario, una invención.
Y en 1961, en Cesarea, entre las ruinas de un teatro romano, los arqueólogos encontraron una piedra, y en ella había una inscripción: dedicado al emperador Tiberio por Poncio Pilato, prefecto de Judea. Sí, no se equivoquen. Toda la crítica bíblica se desmoronó en un solo día. El mito resultó ser un funcionario real. Hecho 29. Vilcabamba. Después de que los españoles conquistaran Cuzco, los restos de los incas huyeron a la selva y fundaron la ciudad perdida de Vilcabamba. Desde allí, libraron una guerra de guerrillas durante 36 años. Cuando los españoles también la tomaron, la ciudad desapareció. Se convirtió en un mito. La buscaron durante siglos. En 1911, Hiram Bingham encontró Machu Picchu y lo designó como Vilcabamba. Todos lo creyeron, pero era falso. El avance se produjo en los años 60. Otro investigador, Jean Savoy, encontró las ruinas de la verdadera Vilcabamba, mucho más adentro de la selva. Era una gran ciudad fortificada que los españoles quemaron. El mito era verdad. Simplemente el primer descubridor prefirió ganar fama con una ciudad hermosa, en lugar de una real. Hecho 30. La isla de Teonimanu, la isla hundida. En las Islas Salomón existe una leyenda sobre la isla maldita de Teonimanu. Según la leyenda, allí vivía una mujer con magia de tiburón, pero su marido la traicionó. Enfurecida, maldijo la isla, que en respuesta se volcó y se hundió bajo el agua. Era solo un cuento local, hasta que en los años 90 los investigadores decidieron verificarlo. Entrevistaron a los ancianos, recopilaron tradiciones orales y las mapearon. Resultó que la isla realmente existió. Los ancianos incluso recordaban su nombre. Los geólogos confirmaron que en ese lugar, al borde de un arrecife submarino, realmente hubo una isla que se hundió en la primera mitad del siglo XX, no por magia, sino por un deslizamiento de tierra submarino provocado por un terremoto. El mito de la maldición resultó ser un informe preciso de una catástrofe geológica. Hecho 31. Akrotiri, la protoatlántida. Todos conocen la Atlántida de Platón, la gran isla que se tragó el mar. Durante siglos, fue el mito número 1. Pero, ¿y si Platón simplemente estaba retransmitiendo? En 1967, en la isla griega de Santorini, Tera, los arqueólogos comenzaron a excavar y desenterraron Akrotiri, una ciudad minoica completa de la Edad de Bronce, las Pompeyas del Egeo. Estaba enterrada bajo una capa de 60 metros de ceniza volcánica. El avance es este. Akrotiri no era solo una ciudad. Era la capital de una civilización muy desarrollada, con casas de varios pisos, suministro de agua, frescos, que fue instantáneamente destruida por la erupción más poderosa de la historia. Esta erupción provocó un tsunami de 100 metros que arrasó civilizaciones por todo el Mediterráneo. Este evento ocurrió y dio origen al mito de la Atlántida, que Platón escuchó de los sacerdotes egipcios. Hecho 32. El rey Midas. Ese mismo tipo con el toque de oro. Un mito sobre un rey a quien le gustaba tanto el oro que todo lo que tocaba se convertía en él, incluida su propia hija. Un cuento griego clásico sobre la codicia. Una invención. Spoiler, no del todo. Los griegos escribieron sobre Midas de Frigia, y en 1957, en Turquía, en la antigua capital frigia de Gordión, los arqueólogos abrieron un gigantesco túmulo. Dentro había una tumba de madera intacta. En ella yacía un rey de 1,57 metros de altura, fallecido a los 60 años, rodeado de lujosos artefactos de bronce y oro. Todo coincidía, y los textos asirios de la misma época mencionan a un rey real,
Mita de Frigia. El mito de Midas fue simplemente un hype griego en torno a un rey bastante real y muy rico. Hecho 33. La batalla en el bosque de Teutoburgo. Año 9 de nuestra era. La máquina romana en su apogeo. 3 legiones de élite, la 17ª, 18ª y 19ª, marchan a través de Germania y desaparecen. 20.000 hombres se evaporan. Los germanos, bajo el mando de Arminio, les tendieron una emboscada en el bosque de Teutoburgo y los aniquilaron a todos. Roma estaba en shock. El emperador Augusto se golpeaba la cabeza contra la pared gritando: «¡Devuélveme las legiones!». Esta era una leyenda. Pero, ¿dónde ocurrió eso? Durante 2000 años, el lugar de la batalla fue un mito. No podían encontrarlo. Y en 1987, un arqueólogo aficionado británico, Tony Clun, armado con un detector de metales, se fue a pasear por un campo y encontró monedas romanas. Y luego más, y puntas de lanza. Encontró el mito. La batalla resultó ser verdad. Simplemente estuvo escondida bajo la hierba durante 2000 años. Bueno, creo que hemos demostrado que la historia es simplemente el mito más jugoso que mejor se ha promocionado. La versión oficial no es lo que sucedió, sino lo que la gente seria decidió registrar. Y la verdad ha estado todo este tiempo tirada a nuestros pies, esperando a un fanático con un detector de metales, o estuvo escrita en un idioma que nadie se molestó en traducir. Pero seguro que nos hemos olvidado de alguien. Es hora de nuestro concurso para el hecho 34. Hemos contado 33, pero la lista no está completa. Escriban en los comentarios su propio ejemplo de un mito que resultó ser verdad. El autor del mejor comentario, que reciba más likes o simplemente nos rompa la cabeza, será fijado en la parte superior como el 34º hecho oficial de este episodio.